Bien, entonces, en la primera parte del encuentro vimos una anécdota en el marco de una novela. Acá tenemos otra anécdota que aparece en un sitio web en el que se recopilan anécdotas e historias relacionadas con Einstein. Bien, ustedes pueden detener el video para leer esta anécdota, ¿sí? Nuevamente, en ella podemos reconocer las distintas etapas de la anécdota. Primero vemos la orientación, después en azul la complicación o el evento insólito y finalmente la reacción en la última parte de la anécdota. Acá tenemos otra anécdota, pero esta vez aparece en una nota de una revista de divulgación de las ciencias desde la Patagonia, en la que el autor cuenta que en el Instituto Balseiro, en Bariloche, hay un manzano de un retoño del manzano de Newton, ¿no? Y ese es el propósito de la nota, relatar cómo llegó ese retoño a Bariloche. Entonces el artículo hace un recorrido histórico y va a introducir el tema con una anécdota. Nuevamente, ¿no? Pueden detener el video, ¿sí? Donde dice todos reconocemos la anécdota, Isaac Newton, el genial físico, etc. ¿Sí? Pausen el video para leer la anécdota más tranquilos. Nuevamente, dentro de esa anécdota podemos reconocer también la orientación, el evento insólito y la reacción. Entonces, nosotros podemos elegir un género, ir trabajando ese género en los distintos contextos en los que aparece. Podemos ir viendo, bueno, que de acuerdo con el contexto va a cambiar el tono de la anécdota, la selección de los términos y demás, ¿sí? Ustedes piensen que acá estamos trabajando en la deconstrucción del texto hasta ahora. Podemos después ir un poquito más a fondo y trabajar los párrafos más detalladamente o algunas oraciones, demás. Podemos trabajar la estructura del género, ¿no? Las etapas y las fases, perdón, y reconocer, bueno, que en esas etapas y en esas fases van a aparecer los protagonistas, van a aparecer acciones, van a aparecer palabras y términos relacionados con el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia, van a aparecer conectores y reacciones o respuestas, y podemos ir fijándonos, bueno, qué tipo de palabras, ¿sí?, se utilizan para cada uno de estos elementos. Lo mismo podemos hacer con la anécdota de Einstein. Y bueno, y finalmente también podemos proponer escribir, ¿sí?, de manera conjunta una anécdota, ¿no? Hasta acá analizamos 3 anécdotas, ¿sí? Una que aparece en un artículo de divulgación científica, otra anécdota que aparece en el marco de una novela y otra que aparece en un sitio de internet sobre anécdotas de Einstein. Vemos que cada contexto va a modificar su propósito. Por ejemplo, la anécdota literaria ayuda a crear un cierto clima. La de el manzano de Newton introduce un tema que después va a desarrollar, ¿sí? No sabemos si lo que se va a desarrollar va a ser la historia del manzano o la teoría de Newton, pero a partir del título podemos colegir que se trata de la historia del manzano. La última anécdota, la de Einstein, se centra en el costado humano de Einstein. Bueno, y podemos proponer, entre todos vamos a escribir una anécdota. ¿Cuál modelo seguirían? Dependiendo también de lo que queramos hacer nosotros con esa anécdota. Si vamos a publicar, por ejemplo, un mural con las anécdotas de los estudiantes. Bueno, entonces, decidir si va a tener un tono más bien literario o más bien jocoso como las de Einstein, o si van a estar al servicio, ¿sí?, de algún tema que después se vaya a desarrollar. Ya vimos cuáles son las etapas del género. En la orientación se van a presentar los personajes y el lugar. Ya vimos que apareció alguna complicación, ¿sí? En el caso de la anécdota literaria, la aparición del agente de gobierno.
En el caso de la anécdota del manzano de Newton, una pregunta frente a un hecho natural. En el caso de Einstein, el desagrado frente a ciertas obligaciones. En la reacción pueden aparecer emociones, procesos mentales, respuestas ingeniosas, ¿no? Bueno, entonces, en esto de ir contando alguna anécdota, ir juntando el material para contar esa anécdota, lo que vamos a hacer es escribir, ¿sí? En algún lugar, en el pizarrón. Bien, todas estas cuestiones que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestra anécdota. Bueno, si vamos a escribir todos juntos una anécdota con los estudiantes, tendrán que contarlas, seleccionar alguna, ¿sí? Decidir qué tono va a tener. Por ejemplo, no sé, que sea el tono similar a la de Einstein. Así armamos una especie de blog, ¿sí? Con anécdotas. Bueno, en el pizarrón, en forma de notas, vamos a ir anotando los elementos de cada etapa. Y cómo vamos a desarrollar la historia y demás. Y bueno, y finalmente el docente lo que va a terminar haciendo es escribiendo lo que le van dictando los estudiantes. Y en esa escritura va a intervenir para corregir, para acortar las oraciones, para seleccionar mejor un término y demás. Bien, entonces, acá nos centramos en estos géneros que buscan cautivar a los lectores, que buscan engancharlos. Dentro de todos esos géneros seleccionamos anécdotas, ¿sí? Pero podríamos haber elegido cualquier otro. Vimos que esas anécdotas pueden aparecer en textos literarios, ficcionales, pero también en textos no ficcionales, por ejemplo, historias de la vida real o artículos, ¿sí? Que tienen como finalidad difundir un conocimiento. Y bueno, vimos cuál es el propósito de ese género que analizamos con mayor profundidad, cuáles son las etapas de ese género que sí o sí tienen que aparecer. Vimos que en las fases se pueden aparecer otros elementos y que no siempre van a ser los mismos. Entonces, la idea es que vayan viendo en qué cuestiones nos centramos cuando analizamos los géneros o tipos textuales. Nos encontramos en breve, la semana que viene.